Lucas capítulo 24, desde el versículo 32 hasta el versículo 49. El título de la prédica es Gracia y Paz. Dice así: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tened aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Qué momento más increíble, ¿no? Ustedes se imaginan que el Señor, que estuvo con ellos durante 3 años, que manifestó, ellos no querían que Jesús muriera. Pedro dijo: yo estaría dispuesto a dar mi vida por ti. Y entonces, después de escuchar todo lo que había pasado, y venían comentándolo, ¿no? Iban camino en Maús, 2 de los que lo habían visto, y entonces venían comentando: ay, todos tristes, no, qué pesar, murió el que nosotros pensábamos que era el Cristo. Iban así, dialogando, y de pronto el Señor se les apareció al lado, y como decía: ¿qué es lo que esas charlas que ustedes tienen y que hablan, no? No, ¿acaso usted es el único que no sabe? Le preguntaban al Señor: ¿acaso es el único que no sabe que este Jesús, un gran profeta, que anduvo haciendo bienes y sanando tantas cosas, y que murió y hoy es el tercer día, pero dicen las mujeres que por él lo habían resucitado? Entonces les dijo: tardos de corazón para entender, tardos, duros de corazón. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que fuera luego recibido en gloria? Y entonces comenzó a declararles en las escrituras todo lo que se decía de él. Entonces llegaban hasta un lugar y no lo reconocían todavía, estaban velados sus ojos. No reconocían quién era que estaba, pero él les estaba diciendo que ustedes son duros de corazón, ustedes no saben lo que la escritura decía. Y les comenzó a abrir las escrituras para que ellos como que entendieran que todo eso era necesario. Entonces ellos dicen: cuando fue a partir el pan, cuando fueron a partir el pan, por eso ya le dan un poquito, cuando fueron a partir el pan, es el Señor, y pum, se desapareció de la vista de ellos. Imagínense, estaba partiendo el pan, pum, se fue. Apareció caminando con ellos, y cuando partieron el pan, se fue de sus presencias. No lo vieron. Ellos dijeron: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Es que la palabra hace que haya por dentro un fervor. Ardor quiere decir un fervor. La palabra que se entiende y que ya comenzó a abrir las escrituras, a dar entendimiento, decía, hizo como que esa palabra entraba al espíritu de ellos y decía: mi corazón no ardía nuestro corazón para que todas las palabras que nos decía dentro de nosotros. Y entonces llegaron rápido donde los 11 que habían estado con ellos, y dijeron: mire que resucitó el Señor. Y los otros: ¿cómo así que resucitó el Señor? Pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Usted qué dicen? Sí, que se apareció a Simón. Y estaba diciendo eso cuando ¡pum!, se apareció otra vez el Señor. ¡Pah! Entonces ellos: ¿no será un fantasma? ¿No será que ustedes vieron fue un fantasma del Señor? Entonces Jesús: pues no, ustedes porque están pensando así.
Yo no soy un fantasma. Mire, los fantasmas no comen. Ustedes han visto que por televisión muestran fantasmas. ¿Qué tal un fantasma comiendo? Es que después que la persona muere ya no come, ya no bebe, no tiene hueso, no tiene carne. ¿Quiere que les diga una cosa? Yo porque tengo una fe viva. ¿Saben ustedes por qué yo oro creyendo? ¿Saben por qué yo creo en la oración? ¿Por qué creo en la resurrección? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué ofrendo? Porque Él está vivo. Porque verdaderamente lo tocaron. Él comió y dijo: mire, aunque yo hice todo esto, que me pasó todo esto, soy de carne y hueso, resucitado de los muertos. Era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué estamos diciendo la ley, los profetas y los salmos? Es que hasta los proverbios también. El salmo de hoy, ¿qué es? Es un salmo profético. O sea, se besó, me parece es un salmo tan que yo lo leo, y ayer cuando lo leía me ardía mi corazón cuando leía. Se besó, dice, ¿dónde dice? Para la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Sí? En la cruz del Calvario, escuche, se encontraron la misericordia y la verdad. No se habían visto nunca. La misericordia de Dios y Jesús. Y si la justicia y la paz se besaron. La justicia de Dios y la paz de Dios se besaron. Qué gran encuentro ese momento. Nosotros no entendemos lo que es el culto todavía. No entendemos que presentarnos tener el encuentro, la misericordia de Él, es como el abrazo. Venir al culto es como darle un beso santo al Señor. Y cuando recibimos la misericordia es como si nos hubiera dado un beso, como cuando usted besa a un hijo y le da un beso tiernamente y le dice: te amo. Se besaron. Hubo ese encuentro. El culto es eso. La justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también bien, y nuestra tierra dará fruto, y la justicia irá delante de Él, y sus pasos no nos pondrá camino. Se puso camino. Él nos puso un camino. Los encontró en el camino. Una vez estando muerto, entonces decía: para que no cometan la locura, para que no cometan esa locura, ¿sí?, de devolverse y olvidarse. Los encontró en el camino para que ellos no se perdieran, ¿me entiende? Ellos iban camino en voz como que ya todo estaba perdido, pero para que no cometan la locura de perderse, se apareció. No, un momentico, yo resucité, yo estoy vivo, yo estoy acá. Espérese que usted no entienda. En todo lo que estaba escrito de mí se tenía que cumplir. La muerte para todo el mundo es el fin. La muerte para el Señor es la victoria. La muerte del Señor es muchas cosas para nosotros. Así que vamos a comenzar la prédica. He orado para que el Señor me dé mucho poder, porque a veces cuando hablo de esto me quebranto mucho, porque arde mi corazón de amor por el Señor. O sea, para mí es, desde la primera vez que recibí la gracia, yo no puedo hablar. Me conmuevo mucho, me arde mi corazón, en verdad, por la palabra. Es que llenarse del Espíritu Santo es llenarse del amor de Dios, de un amor verdadero, genuino, de un amor que no es hipócrita, que yo no tengo que fingir amor. Yo estoy aquí porque digo: a Jesús, yo te amo. Pero es que yo no podía decir eso antes. Solamente cuando el Espíritu Santo inundó mi ser, porque quédense acá y yo los voy a investir de poder de lo alto. Yo también estoy esperando, y esperé después de recibir la gracia, me invistió de poder y me dio un amor, que por eso tengo que predicar la semana entrante gracia sobre gracia. Pero hoy vamos a volver para entender la prédica de hoy. Para que entienda la prédica de hoy y tomemos Santa Cena, debemos entender que Dios es misericordioso y tiene amor. Tiene amor, pero es justicia y juicio. Él tiene justicia. Él no va a tener por inocente al culpable. Sí, Él tiene amor, pero usted piensa que entonces Dios va a perdonar a todo el mundo. Bueno, sí, ay, no sabe qué chino. Venga, ya entren todos al cielo. ¿Qué caray? Yo soy amor. No. Vamos a aprender hoy que eso no es así. Dios dio la gracia y manifestó un amor por nosotros a través de manifestar a su amor, que es Jesús. Jesús ama la vida. Jesús es la vida, dijo: yo soy la vida. Y cuando le dijo el testimonio del cielo, dijo: este es mi hijo amado, quiere decir yo amo a él porque él tiene la vida. Todos estábamos muertos. Tenemos que entender para esta prédica que hay 3 tipos de pecado. 3 tipos de pecado. Y en esos 3 tipos de pecado tenemos que comenzar entendiendo el primero, para poder conectar con el segundo, y en el tercero tener paz. Y si no,
estaremos llevando una vida de fe hipócrita y no debería celebrar Santa Cena. Pero hoy la predicación es para complementar todos los estudios bíblicos acerca de la Santa Cena, para que hoy lo haga más conmovido recibiendo la gracia y la paz del Señor. Pero si nosotros no entendemos que Él es misericordioso, no podemos recibir la gracia. Si no recibimos la gracia, el resultado no será paz. ¿Sí? Entonces Dios sí tiene amor, Dios ama, claro que Dios ama, no es que ama a su hijo. Es que dijo, yo amo a mi hijo. Entonces si Él lo ama, ¿por qué nosotros no lo amamos? La humanidad no ama a Jesús. Es lo primero que nosotros tenemos que entender. ¿Y por qué no ama a Jesús? Porque Jesús es la vida. El hombre no ama la vida. El hombre ama los 80 años que vive en este mundo, no más. Pero no ama la vida. Si amara su vida, añoraría vivir más y entender. Ustedes buscan tener la vida eterna, pero usted escudriña la escritura para tener vida. Pero es que la escritura habla de mí. Era necesario que se cumpliese lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Mire, los proverbios, como dice. Proverbios 16, ahí está en la hojita para que no busquen por ahora y anda rápido. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tiene que ver con la prédica. No sé si esta semana alcanzo a hacer todas las reflexiones. Tengo que quizás hacer un viaje y de pronto voy a hacer la reflexión de mañana y quizás solamente jueves y viernes, donde hoy no voy a tener internet. Segundo proverbio. Es la primera vez que hay dos proverbios porque son uno unido al otro. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Ok, bien. Entonces tenemos que hablar de tres tipos de pecado para entender la gracia y la paz. Primero tenemos que entender la misericordia, porque la misericordia y la justicia se besaron. Se encontraron. La misericordia de Dios es un momento muy importante y nosotros no entenderíamos eso si no hubiéramos visto a Jesús. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Cómo que no? ¿Que conozcan? ¿Que conozcan? Ay, gracias. Pensé que había perdido el tiempo. Vale la pena. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en el que Él ha enviado. Si la obra de Dios llega a nosotros para que creamos en el que Él envió, ya ganamos mucho terreno. Pero si nosotros creemos en Él y no vemos su gloria como el unigénito, no podemos recibir la gracia. Entonces por eso la prédica de la semana pasada es: vimos su gloria como el del unigénito lleno de gracia. 8 días de reflexión para hablar de la gracia. Pero yo me di cuenta, no, Señor, ayúdame. Yo pienso que para seguir con la otra debo profundizar más o restaurar la gracia, o que entienda un poquito más la gracia. ¿Qué es la gracia? Hay que entender 3 pecados. 1, el pecado original. 2, el pecado de conducta. Y 3, el pecado esencial. El pecado que está en nosotros. ¿Por qué? ¿Acaso el pecado original cuál fue? ¿Robó? ¿Adán robó? ¿Adán mató? ¿Adán desobedeció a los padres? ¿Acaso qué hizo Adán? La desobediencia. Ese pecado de la desobediencia, ¿qué produjo? Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, ¿sí? Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que por el primer pecado no podemos pedir perdón, sino que la obra de Dios es que creamos en el que Él ha enviado. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Él viene a darnos vida. Jesús es el que está vivo, y para que nosotros tengamos vida, pues ¿qué tiene que hacer? Ofrendarnos su vida, ofrendarla. Yo te la regalo, te doy mi vida, ¿sí? Estás muerto, ¿quieres mi vida? ¿Quieres mi vida? ¿Quieres mi vida? Ok, la voy a dar. ¿Dónde está la vida, Señor? ¿Dónde está la vida? En la sangre. En la sangre. Si la sangre está en Él, la vida está en Él. Pero si la sangre no está en Él, la vida no está en Él. Yo no puedo pedir perdón por el pecado original. No puedo pedir perdón, porque Él dijo: si desobedece, si come, muere. Yo te digo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol no es para ti, ese árbol es para el Señor cuando venga. El único que debía saber la ciencia del bien y del mal es Jesús. ¿Por qué?
porque Él es el justo y el que puede hacer justicia. Él es el que puede decir si es pecador o no es pecador. Nosotros no. A nosotros no podemos estar juzgando a la gente ni diciéndoles que ustedes son pecadores, yo no puedo mandar al infierno a nadie. Yo no puedo, no, ese poder, no, esa potestad no tengo yo. No tengo la potestad de perdonar el pecado original. No. Ninguno de nosotros. Nadie podría comprar la vida eterna. Nadie puede pagar por tener vida. Mire la gente que está enferma, que quisiera vivir más. Dele al médico, dígale que le da un ñañapita y que le dé unos pesitos por debajo, pero que le extienda los años, 10 años más, a ver si él lo puede hacer. O dígale que le da la casa, le doy la casa, pero por favor prolóngueme la vida 50 años más. No puede. Ahorita con esta ingeniería social están pensando que la gente va a vivir más. Sí, pero si viven más hay que acabar con tanta gente, porque si todo el mundo viviera más, ella nos llena de gente. Entonces acabemos con unos y que unos vivan más y juguemos a ser Dios. Destruir la humanidad, matar mucha población y hacer una cantidad de cosas que quieren planeado, eso es del diablo. La lucha nuestra no es contra sangre y carne, sino contra el diablo, que está buscando siempre a quien devorar. Yo ayer hablaba con Raúl, hermano, mire, siempre que usted está haciendo un trabajo que tenga herramientas, uno, que sean peligrosas, o dos, que no sepa usar, o esté en sitios donde está arriesgando su vida, por favor, oren. ¿Sí? Porque el diablo anda buscando cómo devorar, cómo matar. ¿Qué dice el Salmo 91? Que enviará a sus ángeles para que yo no tropiece, porque el diablo siempre quiere que yo tropiece, caiga y muera y pierda mi vida en este mundo y ya no crezca y ya no crea y ya, sí, muchas cosas. No hable más de Jesús. Cuando usted habla de Jesús, el diablo no está contento, quiere acabar con su vida. Entonces el diablo de una vez aprovecha para que blasfeme el nombre de él, para decir, ay Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? Menos mal que el hermano no hace eso. Es una persona que llama la atención del Señor. Yo sé, me parece ver su espíritu, es una persona muy noble, genuina ante el Señor. Yo sé que llama su atención, pero él no quiere decir eso, que es que Dios los descuidó, sino que estamos viviendo en el valle de sombra y de muerte, que hay una lucha, hay una guerra, y nosotros, el que se queda dormido, bueno, es como ¿quién se queda dormido cuidando un tigre, sabiendo que está suelto? ¿Cómo puede ir uno a la guerra sin armas y sin casco? Entonces Efesios 6 está diciendo que por favor estén atentos, porque estamos en una guerra espiritual. ¿Y por qué? Porque el diablo no quiere que yo encuentre la vida, que yo no tenga, sino que esté muerto, espiritualmente muerto. Entonces todo lo posible para que no encuentren al que les puede dar vida. No vaya al culto, no lea la Biblia, usted para qué ora, usted para qué ofrenda, no, esté muerto. Entonces camarón que se duerme es como está muerto, ¿no? Lo mismo, el que se duerme se lo lleva, como a 30,000 pesos la libra, eso es ¿no? Del que es más o menos, ¿cómo está la libra de camarón? Como a 30, ¿no? Carísima. Eso le pasa por quedarse ahí dormido, lo cogen y luego en la paila, eso saben delicioso, muy rico. ¿Cómo será el diablo? Uy, tan rico un cristiano dormido. Me salió barato este. ¿Por qué? Porque lo mata rápido y se quita el problema que estén predicando de Jesús. El primer pecado por el cual nosotros no podemos hacer nada es por el pecado original. Por el pecado original Dios está haciendo toda la obra para que creamos en el que nos puede dar vida. Yo no pido, perdóname Señor por el pecado original de no, es que yo le dije, si come muere ustedes están muertos, ya que puede hacer nada. Solamente crean que le da la vida. ¿Le parece tan difícil? Mire, les va a dar la vida. Les va a dar la vida. Es que ustedes no son hijos, ustedes son hijos de la ira, lo mismo que los demás, pero yo quiero llamarlo de hijito. Pero para que ustedes me lleguen a decir a mi Padre, ustedes tienen que recibir la vida que yo envío a través de mi Hijo. Entonces, ¿cuál sería el pecado que comete el hombre? Juan capítulo 16, versículo 9. Cuando venga el Espíritu Santo los va a convencer a ustedes de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado que se va a cometer? Incredulidad. ¿Ustedes no le creyeron a Dios? Oiga, Dios trabajó todo el tiempo para que crean en Él y usted no le creyó a Dios. Todo el mundo dice que cree en Dios, pero Dios está hablando de su Hijo y no le cree.
Entonces era el pecado de incredulidad, y por ese pecado ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Bueno, entonces pues viva a los 80 años. No, yo no quiero creer. Bueno, pues viva a los 80 o 100 años, sí, el Señor lo prosperará, y nunca hasta podrá decir gracias a Dios por la casa, el carro, la beca, mi trabajo, mi esposa y mis hijos, pero hasta ahí. No pueden, no más. Pero la vida eterna, no. Mire, yo prefiero tener todo en este mundo por basura, pero tener el privilegio de llamar a Dios Padre, porque entonces seré eternamente, tendré vida eterna. Yo solamente creo. Para el pecado original yo solamente creo. Para el pecado original, crea. ¿Por qué celebramos Santa Cena? Porque el cuerpo del Señor fue molido, fue partido, su sangre fue derramada. ¿Qué estamos recordando en Santa Cena? Que su sangre fue derramada, porque ahí estaba la sangre. Nosotros aceptamos esa sangre, es decir, que la sangre en la que estaba Jesús, yo no me estoy tomando la sangre, no, sino que estoy aceptando la sangre dentro de mi espíritu, como si me tomara la copa puntualmente. Es que Jesús resucitó de los muertos, ¿entiendan? Jesús está vivo. Por eso yo creo en la vida, en la resurrección. Si Jesús no resucita, entonces yo para qué creería en el que hay vida después de la muerte. Pero por el poder de Dios, que Dios por su obediencia, Dios lo resucitó de los muertos. Y así traerá con él todos los que creemos en él. ¿Sí? Y el pecado original lo enterramos con el bautismo. Por ni cuenta no van a nacer de nuevo, ¿no le parece increíble? Así soluciona el primer pecado. Usted no tiene que perdón, solamente crea y se bautiza. ¿Por qué? Porque Romanos 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Creemos que Dios lo levantó de los muertos. ¿Por qué creemos que Dios lo levantó de los muertos? Porque si nosotros nos bautizamos para unirnos a Él en su muerte, nos une en su resurrección y en una vida nueva. La persona que se bautiza en agua comienza a vivir una vida nueva en Cristo Jesús y soluciona el primer problema. Entonces ya tiene vida. ¿Sí me comprende? Hasta ahí está bien. Entonces uno dice, ya me bauticé, ya tengo vida. Bueno, y los pecados de la conducta. También hay pecados de la conducta. ¿Y cómo soluciona el Señor el pecado de la conducta? Es que la gente sabe que lo que pasa, que la gente piensa que Jesús murió fue por los pecados de la conducta. Entonces solamente acumula todos los pecados de la conducta. Y el pecado original. Usted puede ir a donde cualquier persona a confesar los pecados. Sí, le perdona el pecado de la conducta, pero si no tiene vida, de nada sirve. ¿No sería mejor que me diera vida y luego perdonara mis pecados de la conducta? Pues yo diría que sí. Porque Lázaro estaba muerto y Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Pero era un pecador, pero le dio vida, lo resucitó. Entonces cuando celebró Santa Cena dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es mi sangre, y con ella va a haber un pacto, que ya después de que vamos a tener un pacto, si ustedes creen en mi sangre va a ser derramada pidiendo perdón por el pecado de ustedes. Y Jesús cuando estaba muriendo dijo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Pero antes dio testimonio que Él perdona pecados. ¿Sí o no? Vino un hombre paralítico, no podía caminar, estaba enfermo. Entonces le dijo al Señor, Señor, hijo, óyeme, tus pecados te son perdonados. ¿Y él qué dijo? No, ¿usted cómo va a perdonar pecados? No, el único que perdona pecados es Dios. Él creyó. Hijo, tus pecados te son perdonados, levántate. Se levantó. Y entonces dijeron, pero ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Acaso el único que perdona pecados no es Dios? Y entonces el Señor dijo, pero ¿ustedes por qué piensan mal en sus corazones? Es que Dios conoce los corazones. ¿Se acuerdan la semana pasada los 2 vasitos, no? Él conoce el pensamiento de nosotros. El que duda, otra persona puede decir sí, pero por dentro está diciendo no. Y Dios no ve cuando usted hace así, sino que está mirando lo que dice su corazón. Su corazón está. Y uno ahí. Y por el corazón está diciendo, si confiesa con tu boca lo que crees en tu corazón, hay salvación. Hay que creerlo en el corazón y confesarlo con la boca, porque el corazón es el que dice la verdad. La conciencia es la que dice mejor que la boca. Hay gente que habla y está linda, pero por dentro y que es tan fea. Entonces, ¿cuál voz es la que escucha el Señor? ¿La de la boca o la de la conciencia? Por eso Dios es más inteligente y puso la conciencia. ¿Por qué? Porque es que la conciencia hace que verdaderamente podamos ser leídos por nuestro Dios. Entonces cuando uno ve que entiende que estaba muerto y que Él me dio vida, lo primero es, la experiencia de recibir el amor de Dios
por la muerte de Jesucristo en la cruz, que dicen verdaderamente de tal manera Dios nos ama que envió a su Hijo para que muriera. Un inocente está pagando por el pecado de la humanidad. Él llevó ciertamente nuestros pecados y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nos desviamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. ¿Sabe qué hacía el Señor cuando lo...? No decía nada. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir lo que el Padre le dijo. Yo quiero que les dé vida. ¿Sí? Yo quiero que les dé la vida. Usted no necesita la vida. Yo lo puedo dar a usted la vida. Si usted les da su vida, yo lo voy a resucitar a usted. Entonces Jesús sabía que al tercer día iba a resucitar de los muertos. Les decía a ellos: oiga, al tercer día voy a resucitar de los muertos. Les dijo como 3 o 4 veces. Ellos no entendían eso. Eso estaba velado. Estaba sellado. Esas palabras estaban selladas. No podían entender. Le preguntaron: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No, que tú eres el Cristo. Ah, bueno, bienaventuro. Que tú eres un profeta, que tú eres esto. Pedro, ¿y tú qué dices que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Santísimo. Uy, Pedro, eso es una revelación divina. Eso no te lo reveló sino ni sangre ni carne, mi Padre que está en los cielos. Tú también eres Pedro, mira, sobre esta confesión voy a edificar mi iglesia. Sobre eso que acabas de decir, todos los que crean que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que soy el Eterno, como mi Padre, esa es la iglesia. Entonces ya con esa confesión entendemos cómo se cimienta la iglesia. La iglesia son los que confesamos que Jesús, aunque es el Hijo de Dios eterno, está dando su vida para perdón de nuestros pecados, como dice el Salmo. Entonces este rey que viene con justicia y juicio, primero sabe: tengo que darles vida, como por obediencia al Padre, pero luego también debo perdonar los pecados. Soy rey, pero perdono pecado. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Se presentaban delante de Dios para pedir por la debilidad de los hombres. Entonces Jesús tiene que reemplazar a todo este tipo de sacerdotes también para cumplir el oficio de pedir perdón por nuestros pecados ahora que resucitó de los muertos. Porque es que él literalmente, ustedes ven la Biblia, se encontró con la mujer que era adúltera y le dijo: oye, ¿quién te condenó? Ninguno, yo tampoco te condeno. Y él está vivo. Y le dijo al otro: tus pecados te son perdonados. Y eso no quedó enterrado. No, él está vivo, ¿me comprende? Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero como no está acá, ¿dónde está él? Está en el cielo. En el cielo quiere decir en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, para que si usted comete un pecado de la conducta, usted pueda acudir a él que perdona los pecados de la conducta. ¿Cuáles son los pecados de la conducta? Los que se ven, los que usted hace que la gente ve, los que los mirones están siempre: oiga, usted es esto, usted hizo, están con unos ojos, porque como ya sabe la ciencia del bien y del mal, y no tiene el poder de perdonar sino de juzgar. Por eso el Señor dijo: mire, no juzgue para que no sea juzgado, no condene para que no sea condenado. ¿Por qué? Porque el único que puede juzgar y condenar es Él. Y si usted toma mi lugar y no entiende que la justicia y la misericordia se besaron y se encontraron, que usted que estaba buscando justicia, le estoy dando un beso diciéndole: reconciliados con Dios. Entonces el pecado de la conducta es solamente la conducta de la carne, pero la carne se queda en este mundo. Voy a dar las citas bíblicas ahora sí para que usted me siga lo que estoy diciendo. Porque hay un pecado que es el pecado espiritual o el pecado esencial. ¿Entiende cuál es el pecado de conducta? Bueno, el pecado original es: estaba muerto. El pecado original es: digan amén los que digan que el pecado original es la conducta. ¿Robar es pecado original? Digan amén los que no honrar a padre y madre es un pecado original. Amén, todo el mundo. El pecado original es que se desobedeció y está muerto. Y Dios nos quiere dar vida, y la vida está en la sangre de Cristo. Eso hay que solucionarlo, aceptar la sangre, bautizarnos para estar en el cuerpo de Cristo que está vivo. Sobre el fundamento de la confesión de Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la iglesia viva. La ofrenda es viva, el diezmo es vivo, los himnos son vivos, mi amor es vivo. ¿Por qué? Porque creí en Él, me bauticé para entrar en su cuerpo y vivir en Él. ¿Sí? Pero tenemos ¿qué nos pasa? Que estamos en este mundo y luchamos contra el pecado, de la conducta, de la carne. Ese también hay que darle solución. Mire, Primera de Juan
solamente estamos confirmando la vida de fe de todos, porque les digo que van a venir tiempos muy difíciles. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren lo que dice acá: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿quién es el que no comete pecados en este mundo? Solamente el pastor, para hacer paro. Pastor, ¿usted comete pecado? No, ¿yo qué tal? Yo ya no cometo ningún pecado. Entonces usted no necesita la sangre de Cristo. Usted se puede salvar a sí mismo, menos mal. No, su salva. Ay, su merced me salva a mí también de una vez. No puedo. ¿Por qué? Porque yo también tengo que confesar mi debilidad. Porque también tengo carne. Porque a veces el enemigo coge ventaja. Cuando usted no lleva la vida más por su espíritu, sino por su carne, pues van a cometer pecados de la conducta de la carne. Eso sería como tratar de usted destruir su vida de este mundo. La vida de la carne tiene resultados en la carne. Los pecados de la conducta se pagan con la carne. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues dígame, él dijo: no traerá maldición si no honra a padre y la madre, se adultera. Yo no he visto ningún adúltero próspero. No he visto, en verdad. No conozco las personas que llevan la vida de adulterio. Pueden tener mucha plata, pero finalmente terminan mal. Los que roban, ¿cómo terminan? ¿Cómo terminan los sicarios? Los adictos. ¿Cómo terminan todos ellos por la conducta? Terminan mal. O sea, yo no estoy diciendo que una cosa es el pecado y otra cosa es la maldad. Pecado es lo que se hace contra Dios y el resto es la maldad. Y la gente a la maldad le llama pecado y al pecado le dicen maldad. Es que usted no ama a Dios, ay, tan malo. No, pecar contra Dios. Se peca contra Dios y se es malo con la humanidad, ¿sí? Esa maldad que tenemos contra los hombres, que también digamos que entre comillas es un pecado, o sea, es un desvío, no está bien hacerlo. La gente le pone la lupa, la lente de aumento a ese y descuida la parte espiritual. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados de la conducta, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Limpiarnos qué quiere decir? Que usted confiesa el pecado y el Señor se olvida. La facultad de Dios es que Él olvida, porque la sangre de Jesús tiene un poder muy grande. Tiene el poder que cuando usted confiesa su pecado y usted cree que esa sangre de Jesús fue derramada pidiendo perdón por usted, usted puede tener que aceptar que Él está diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. ¿Sí me entiende? Yo no estoy diciendo que tiene libertad para pecar. Eso es lo que la gente no entiende y por eso se van hacia el extremo de la gracia y terminan abandonando al Señor y viviendo otra vez para la carne y mueren. Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Que si vive conforme a la carne moriréis. ¿A quién le dice? A uno que acaba de recibir vida. ¿Recibió la vida? Bueno, no, sí, pero es que como ya Él me perdona todos los pecados. Bueno, entonces viva para la carne y muera. Otra vez. ¿Cómo se dice? Suicídese. Vaya, viva otra vez para la carne y descuide su espíritu y morirás. Él dijo: si no come, primero dijo: si come, muere. Ahorita le está diciendo: si no come, muere. Si no come carne, si no bebe sangre, muere. Porque la carne y la sangre tiene la vida. ¿Me comprende? La gente que deja de comer y de beber sangre, muere. Otra vez muerto. Le acabo de dar vida, va a vivir por la carne. Oiga, pero no se da cuenta que usted para su carne morirá. ¿A quién le está diciendo? Pues uno que está vivo. Confiese sus pecados, que Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo, para que entienda que usted puede otra vez recuperar su vida espiritual. No, le va a costar dificultad, es muy difícil. Sí, tiene que pagar un precio alto, a leer, a orar, a arrodillarse y ver al Señor, entender que tengo un espíritu y que está embarazado de su espíritu. Que usted está viviendo después que recibió vida, la vida entró a su espíritu por el Espíritu Santo y de ahora en adelante el responsable es usted. Ya no puede echar la culpa a Adán. Si usted muere es por su propia maldad, no porque está cometiendo pecados de la fornicación y el adulterio. Eso los podría perdonar si algún día los cometió, ¿sí?
Lo que pasa es que si usted descuida su espíritu por volver a vivir otra vez para la carne, así usted no haga cosas mal, así no robe, no mate, no adultere, pero se aleja de la carne, se aleja de la sangre, muere porque no come, ¿entiende? Antes moría porque comió por la desobediencia, rechazó la palabra. La palabra debía haber entrado y mantener la vida. Como rechazó la palabra que le da vida, entonces está muerto. Ahora volvió la palabra que le da vida. Vuelvo y le doy vida para que ya no me llame Señor, sino porque llámame papito lindo, Padre, Padre. Una vida nueva llamando a Dios Padre. Y le está diciendo, por favor, no viva para su carne para que no muera. ¿Sí? Es sencillo, es tan sencillo. Yo no estoy diciendo, claro, como estamos bajo la gracia, pequemos para que no abunde la gracia. Yo no puedo estar pendiente de la conducta de cada uno. Por favor, cada uno esté pendiente de su espíritu. Yo para qué me voy a poner a decir, pastor, y tomar trago es pecado, pastor, y salir de noche es pecado, pastor. No, le estoy diciendo es que si usted puede quedarse en su casa durmiendo viendo televisión, está pecando contra su espíritu. Si usted se va de paseo en lugar de pensar en la palabra, usted está matando su propio espíritu. Pecar, está pecando contra su espíritu, está matando usted mismo su espíritu. Lo está alejando de la fuente de la vida. Si usted se aleja de la oración, está diciendo, no, Señor, yo puedo vivir solo, tranquilo. Entonces no ore. Y haga lo que hizo. No, usted no necesita de Dios. No vuelva a orar, no vuelva a leer, no vuelva a la iglesia, no tome Santa Cena, no diezme, no ofrende. O sea, haga de cuenta que está muerto. Los que están vivos, los que están llenos de la gracia, pues sencillamente están haciéndolo todo por amor. Mira las personas que diezman y ofrendan. Lo están haciendo porque, oiga, ¿qué pasa que no diezma? Oiga, no, es que si no diezma, entonces va a venir el devorar. No, nunca he dicho eso. Lo que estoy diciendo, la Biblia está diciendo que Dios ama a ¿quién? Y entonces, ¿cómo hace para dar alegremente? Pues tiene que recibir la gracia. Una persona que diezma y ofrenda sin gracia, o sea, sin amor, vaya, usted déle un regalo a su esposa, a su esposo, sin amor. Tírele ahí encima de la mesa, trágueselo, a veces lo come. Lo mismo la gente que diezma y ofrenda, pues tocará darle, porque si no te va a poner bravo. Igual, no blasfemen. No cometa el pecado espiritual. Mejor no haga nada, mejor no diga nada. Hay 3 tipos de pecado. El pecado original, ya hablaron. El pecado de conducta, yo puedo decir, Señor, mira, es que la carne es muy débil, por favor, ayúdame a recuperar, me voy a dejar de hacer eso. Voy a ir para mi espíritu. No le prometa nada, hágalo. Hágalo. ¿Para qué le promete? Y no va a hacer de pronto. No le diga, te prometo que esto. No diga le prometo, porque si le promete y no lo hace, peor. A ver, invíteme a mí a almorzar. Y luego cuando no me cumple, entonces vamos, ya es un deudor. Yo pues no me comprometo con muchas cosas, ¿no? A veces, ay, pero usted me prometió tal cosa. Ay, sí, me toca cumplir. Ahora soy deudor. Pero no, pero era un regalo. Sí, pero ya no es regalo, ya es mío, ya es mi propiedad. ¿Por qué? Con el Señor es lo mismo. Usted se pone a prometer, le digo, no prometa. Haga. Más bien llame la atención. Uy, mire cómo ha cambiado. Uy, mire cómo cambia. Y eso que no me ha hecho, no me promete nada. No me prometa. Haga. Te doy besos, sí, pero por detrás está haciendo otra cosa. Mire, la gente se conoce cuando está a solas. Así mismo, usted conoce quién es usted a solas. Si usted está adulterando a solas, si usted está fornicando a solas, si usted está robando a solas, si usted está haciendo cosas, aprovecha que está solo para poder hacer lo que no puede hacer cuando está acompañado. Entonces entienda que usted está siendo arrastrado para llevar 2 vidas. La cosa más maravillosa es poder tener una vida transparente, que deja el celular o que deja la puerta abierta o que sí. ¿Por qué? Porque es normal. No tiene acusación del diablo. Pero si llega a cometer algo, pues pide perdón. Ay, perdóname, Señor, hice esto. Yo también quisiera partirle las piernas a más de uno de vez en cuando. Es que esencialmente somos así. Hay veces me saca la pierna. Ay, Señor, cámbiame esa natural, pero con esa se va a morir. Desafortunadamente eso cambiará cuando el Espíritu Santo viene y nos comienza a transformar, y luego lleno de amor, y dice, bueno, yo antes hacía eso. Usted no se da cuenta que la gente dice, yo era un fulano, yo era malo, yo era y gracias a Dios ya no lo hago. Ese es un testimonio indirecto de la obra de Dios en mí. Pero ya yo no estoy diciendo que crean en Jesús porque yo era un borracho y ya no lo soy, o porque yo era un ladrón y ya no lo soy. Crean en Jesús, mire cómo cambia vidas. Este era un adúltero, borracho y sinvergüenza, y ahora lleva pollo todos los domingos a la casa, lleva a la esposa. Mire, crean en Jesús. Entonces todo el mundo llevará a su esposa a la casa para que cambie, ¿no? No es así. Les digo, no es así.
nosotros creemos en Jesús no porque yo cambié, sino porque Él murió en la cruz. Porque Él dijo, tus pecados te son perdonados, porque su corazón fue lleno de amor. ¿Usted por qué no adultera? Porque usted ya entendió el amor tan grande que alguien tuvo por usted, que le perdonó todos sus pecados y toda la deuda, que usted ahora diga, para usted es fácil perdonar también. Y ya usted no quiere hacer daño, porque hay un amor mucho más grande dentro de mí, que ya no me deja robar como antes. ¿Por qué? Porque yo ahorita amo a esa persona. Antes yo quisiera predicar el amor de Jesús. No, mira, es que Jesús te puede perdonar todo eso fresco, hágale, mira, Jesús murió y te quiere dar vida, pero la gente no entiende cómo. Por eso el proceso es primero la vida, luego perdona los pecados, pero hay un pecado que es espiritual. Con ese voy a terminar, para que entiendan un poquito más de gracia. Entonces, vamos a mirar Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. ¿Cuánto llevamos, Liz? Versículo 28. Marcos dice: de cierto, ¿qué? De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. ¿Sí? Y las blasfemias, cualesquiera que sean. Paren ahí. No le pongan eso en velocidad máxima. Despacio, mastique, mire. Dice: de cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. Escucha lo que le voy a decir acá. Pare un momentico. Él puede perdonar todas, hasta las blasfemias. ¿Qué son las blasfemias? Acuérdense que Jesús es el Hijo del Hombre, ¿sí? Jesús es el Hijo de Dios que vino como Hijo de Hombre. ¿Cuánta gente no ha blasfemado de Jesús? ¿Cuánta gente no ha echado chistes de Jesús? ¿Cuánta gente no ha escupido a Jesús? ¿Cuánta gente no se ha burlado de Jesús? Esas blasfemias contra el Hijo del Hombre, escuche, contra el Hijo del Hombre, hasta esas blasfemias son perdonadas, porque para eso fue enviado Jesús, para que descubra los escopitajos, los vituperios y todo lo que Jesús puso, porque nosotros somos malos, porque somos las personas ignorantes en cuanto al amor de Dios. Y todo eso que nosotros hicimos contra el Señor, que dijimos, que nos reímos, que nos burlamos contra el Hijo del Hombre, perdonado, porque para eso fue puesto Jesús. Hasta lo matamos en la cruz, hasta lo traspasamos, hasta se burlaron, todo eso. Pablo perseguía a la iglesia, todo eso fue perdonado. Pero dice ahí, pero dijo Jesús, ¿no? Pero Jesús dijo, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que será reo de juicio eterno. Porque ellos han dicho, tiene espíritu inmundo. Es decir, que lo que está haciendo es satánico, que lo que está haciendo no es una obra de Dios, sino una obra del diablo. Contra mí han hablado diciendo que yo eso que estoy haciendo lo estoy haciendo por el diablo. Yo, Señor, tú eres el que, menos mal que Él es el que, yo no espero. ¿Qué tal? Si fuera por mi ira, si fuera por la piedra, también le quito la cabeza igual que Pedro. Véngale. Cogería la espada y le mocho la cabeza, pero no puedo, porque es que la justicia es del Señor. Quizás el Señor tenga misericordia de él. Cuando algún hermano me escupió, me pegó, me gritó, me habló o me habló feo, entonces yo no digo nada, como el Señor, aprendimos de él, ¿no? Mientras que él lo maldecía, él se quedaba callado. Como cordero fue llevado, como cordero enmudeció y no abrió su boca. Entonces uno enmudece, ¿para qué? Para que si las personas siguen refunfuñando, lo hagan ellos y lo hagan contra la obra que estoy haciendo. Una cosa es la obra que yo hago, que yo estoy haciendo por el Señor, y otra cosa es que digan, es que el pastor es diamónico, es que de pronto tiene demonio. Ay, no se le ocurra nunca decir que el pastor tiene demonio cuando está hablando, haciendo la obra. Mejor muérdase los labios. Usted puede juzgar mi vida. Ay, es que el pastor está, es que es mal geniado, es que él es feo, es que todo lo que usted quiera, porque para eso somos puestos nosotros, porque hablarán toda clase de mal contra nosotros mintiendo, ¿sí? Nos apedrearán, nos matarán, todo eso no hay problema. Pero la obra de Cristo, cuando estamos hablando de la obra de Cristo hecha por usted y hecha por mí, expulsar demonios. Es que yo expulsaba demonios y decía, es que él es satánico porque expulsa demonios. Yo dije, ay Señor, ya otro reo de muerte. Entonces me llaman a pedirme perdón, ay, que por favor perdóneme todo lo que yo he dicho a usted. No, pues es que yo lo que usted ha hecho contra mí yo le perdono, pero ese pecado que cometió es espiritual, y Jesús mismo dijo, es reo de muerte. ¿Yo cómo voy a perdonar lo que Él no perdona? ¿Sí?
Yo no puedo perdonar lo que Él no perdona. Yo perdono todas las inquietudes y todas las cosas, debemos perdonarnos, porque así se perdónense unos a otros. Padre, perdóname. Sí, como yo perdono a los demás, nosotros perdonamos todas las cosas, porque son cosas de la conducta, de la rebeldía, del desconocimiento. Pero si le otorgan las obras de Dios al demonio, es reo de muerte. Y otra, pecado espiritual. Hebreos capítulo 10. Son temibles, ¿no? Yo sé que ustedes, ay, pero es que yo no puedo hablar contra él. No, Pablo se encontró con Pedro y le dijo, oiga, esto que usted está haciendo es de condenar. ¿Cómo es que los va a hacer esto? Y Pablo lo enfrentó. O sea, si yo estuviera haciendo algo malo, oiga, pero eso que está haciendo, eso que está diciendo no es bíblico. Mire, la Biblia, no, ¿sí? Hebreos capítulo 10. Versículo 26, entienda el pecado voluntario. El pecado voluntario no es el pecado de la conducta. El pecado voluntario por el cual hay muerte eterna es el pecado de la incredulidad. Vuelvo y digo, ¿me comprenden? Vuelvo, para tomar esta, por favor, para leer Hebreos, entiendan, voy a repasar. El pecado original estaba muerto, pero nos dio vida. Entonces, como ya tenemos vida, yo les preguntaré, ¿ustedes son justos? Sí, Señor. Amén. ¿Por qué? Déjenlos, por favor, responder también a los que están perdóname, es que quiero que ellos también respondan. Sí, yo sé que tú sabes mi corazón. ¿Sí? ¿Entiendes, Joe? ¿Entiendes? ¿Qué? ¿Qué entiendes? ¿Usted es justo? No. ¿Por qué es justo? Porque tenemos la vida. ¿Joe es justo? ¿Por qué? Creemos en el Hijo de Dios. Eso. ¿Y Dani es justo? ¿Por qué? Ok. ¿Y Juli? ¿Qué? ¿Por qué es justo? O sea que usted va a decir, no, Señor, yo soy justo. ¿Por qué? ¿Es que yo no cometo pecados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es justo? A ver, porque tienen vida, porque no despreció la vida, ¿sí? Porque el pecado es si no cree en Jesús que nos da vida. O sea, Jesús murió, derramó su sangre para darnos vida. Delante del Señor somos justos, ¿me entiende? Porque la justicia y la misericordia se besaron, ¿me entiende? Entonces nos abrazamos con el Señor y no lo soltamos, como María cuando cogió la pierna de Jesús y no te soltaré, ¿sí? Entonces, pero dijo, no, espere porque yo voy allá. Entonces dijo, espéreme porque va a enviar el Espíritu Santo. Cuando Él venga los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia, ¿por qué? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces es que Él fue al Padre para interceder por nosotros, por nuestra debilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estamos en este mundo y tenemos carne, posiblemente comencemos a flaquear y vivir para la carne. Entonces el Señor está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por nosotros de día y de noche por los pecados de la conducta, que de pronto usted podría perder la vida inclusive. ¿Me entiende? Entonces, soy justo ante Dios y soy pecador ante los hombres. ¿Me comprende? Sí, porque a veces cometemos pecados, pero gracias a Dios por Jesucristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta ahí está bien. El pecado es no tener vida, porque por un hombre entró el pecado, y por el pecado que entró la muerte. Ahora entró Jesús con la vida, y ya como Adán, como Jesús nos trajo vida, ya tenemos vida. Entonces nos bautizamos creyendo que en Cristo tenemos una vida nueva. Estando en Cristo tenemos una vida nueva, tenemos que cuidarla, vivir para nuestro espíritu, pero nota que tenemos carne. Entonces si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Hasta ahí estamos concretando. ¿Perfecto? Tenemos injusticias, por eso dijo, hagan esto. Pero el pecado espiritual, vuelvo y digo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Hebreos capítulo 10 versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿sí? Después que usted entendió que es pecado, que pecado es estar muerto, y si usted deja de creer, ya no queda un sacrificio por ese pecado de la incredulidad. El pecado, escuche bien, si usted dice, no, pero es que yo quiero que Él me perdone otra vez, porque es que antes yo no creía, ahora sí quiero que Él por favor perdone. No, ayuda a mi incredulidad. Si yo muero siendo un incrédulo, ya no hay más sacrificio. O sea, Jesucristo no viene a morir nuevamente por el pecado de la incredulidad. Él puede morir por los pecados, nos dio vida y puede interceder por nuestros pecados de la conducta.
Pero una vez haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará otro sacrificio. Si peca voluntariamente en cuanto a no creer en Jesús, ¿me comprende? No, ¿cuál Jesús? Ya, ¿cuál Jesús? Jesús no es... Y habla mal de Jesús. Y ya no cree. Entonces, para apartarse, dice, ¿cuál Jesús? Ese es el pecado que se va a cometer ahora. Entiende que estoy predicando porque yo sé que nos van a perseguir por causa de su nombre. Porque van a llevarlo hasta la muerte para que usted no confiese que Jesús es su Señor y que le dio vida. Ese será el pecado imperdonable. Que una vez recibiendo la vida usted aborte. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Como ejemplo dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere remisiblemente. ¿Sí? Cuando cometió un pecado, llevaban 3 testigos y se moría y había los testigos. Entonces, mire, yo soy testigo y nosotros somos testigos ¿de quién? Acabo de decir, y ustedes son mis testigos. En Lucas, ustedes acaban de ver mi testimonio, ustedes van a dar testimonio que yo estoy vivo. ¿Yo qué estoy diciendo? Jesús está vivo, mi Salvador está vivo. ¿Sí? Puedo orar a Él, Él me puede perdonar mis pecados. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo, porque yo creo en la oración, porque yo creo que Él está vivo y porque Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas a interceder por mi debilidad. Pero porque estoy luchando por mi espíritu, porque yo no quiero que mi espíritu muera. Señor, si me estoy desviando, pégueme una patada, mándeme un ángel que me dé una patada por la cola y... ¿Usted qué está haciendo ahí? Viva para su espíritu, váyase a leer la Biblia, póngase a leer la Biblia, ore, levántese a orar. A las 3 de la mañana me saca de la cama y me quedo yo, Señor, ayúdame. Pida que le envíe un ángel, pero que usted, su espíritu no muera. ¿Cómo se le ocurre a usted cesar la oración? Cesar de creer en la sangre de Jesús. Mire lo que dice acá. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de la gracia? Es que estamos predicando que es una gracia, que crea Él por gracia, que solamente le está haciendo un favor, que Él se agradó de darnos vida. Pero si dice, no, ya no creo en Jesús, yo no me interesa la vida, ya no queda más sacrificio, sino la ira de Dios está sobre esa persona que dijo, ya no creo en Jesús, yo me voy de acá. No, nunca llega a decir cuál Jesús. Todo el mundo dice, ay Dios mío, nieguen a ese Dios mío, a ese Diosito sí niéguenlo. Ay, ya no creo en ese Diosito, ya creo en Jesús. Que la fe cambia. Sí, en el Diosito no importa, pero es que Jesús es el nombre que sobre todo nombre y no hay salvación en otro nombre. Dado a los hombres, no hay otro nombre dado a los hombres, sino en Jesús en el cual podamos tener salvación. Pero si un día usted blasfema contra el Espíritu de la gracia, es decir, el Espíritu Santo está en mí y yo estoy predicando de la gracia de Jesús, yo estoy predicando para que entiendan el amor de Cristo, y si de pronto hay incredulidad y usted ya no quiere creer, está afrentando al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la gracia en la cual fue santificado. Por ese pecado no hay nada que hacer. Si una vez muere y dice, mire, yo he visto personas que después de que fueron creyentes, fueron cristianos, ayudaron a levantar iglesias y luego blasfemaron el nombre. Comienzan viviendo para la carne y terminan inclusive muriendo espiritualmente, y el diablo los va algún día a decir, ¿cierto que no es Jesús? Sí, ya no creo. ¿Cuál Jesús? Eso, mejor los negocios, eso, mejor el trabajo, eso, mejor los 80 años de vida que tengo. Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice, horrenda cosa es caer en manos de olvido. Pero por ustedes, digamos, por todos nosotros, pero trae a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, tuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en la misma situación. Porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, dice acá, no perdáis, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Pero si retrocediere, no agradará a mi alma, porque a la persona que retrocede no le agrada a Dios. Si retrocede, por eso digo, no prometa, haga, avanza en su vida de fe. Y vamos a terminar
para celebrar Santa Cena, Romanos capítulo 8. Vamos a... ¿Qué es la gracia? ¿Qué es vivir bajo la gracia? Vivir bajo el tiempo de la felicidad de Dios en el cual perdona los pecados. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, no. El rechazar la sangre de Jesús, el rechazar su amor, no. Si yo mando a mi hija, si yo mando a Daniela, a Juliana, a Sergio, que sea, para que vaya, por favor, dígale tal cosa, pero yo le diga, mire, es que yo los amo tanto que diga que les voy a perdonar. ¿Cuál? Y van y de pronto la apedrean y la matan. Pero yo, ¿por qué no lo amó? ¿Por qué no aceptó? O después de una vez aceptado, ¿por qué lo mata? ¿Por qué lo hiere? ¿Por qué destruye esa relación? La relación se está destruyendo desde hace 8 meses. Todavía hay un ataque violento contra la iglesia, contra la mujer. Mire, no sé cuánto tiempo llevamos de la predicación. Están enseñando a la mujer a odiar a sus propios hijos y amar a los perros. Aborte, pero ame a los perros, ame a los pájaros, ame la naturaleza. Pero sus hijos en su vientre no importa, abórtelos. Porque están cambiando el amor, depositarlo a un animal y no a su propio vientre y a su propio ser como mujer. Es increíble. El ataque es violento contra la mujer, contra la iglesia. 8 meses para separarnos del amor de Cristo. Romanos capítulo 8. Recordando lo que le pasó ayer al hermano Raúl, yo le decía, hermano, él me decía, pastor, en ese momento yo lo que recordé fue la palabra que su maestro dijo, que para lo que nos pasa a Dios, todo lo que nos hace para Dios nos ayuda para bien. Los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. El ataque al enemigo nos ayuda a fortalecer nuestra vida de fe y a probar nuestra fe. ¿En quién hemos creído? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces me morí, ay no, porque Dios mío me va a matar. No, Señor, si me diste la vez, si llegaste acá, alabado sea tu nombre, gracias porque me diste la salvación y te pude conocer. Pero nunca diga, ¿dónde está Jesús? Porque cometería el pecado de Hebreos. Si ya no cree en el último momento, no, mira, Jesús me abandonó, ¿cuál Jesús? Me voy a morir. Bueno, entonces cometa el pecado imperdonable y espere la ira de Dios, pero hasta el último momento seamos fieles. Claro está que el hermano no hizo eso, no estoy diciendo, sino que digo que él llama la atención precisamente porque me dice, no, yo recordé la palabra. ¿Y qué palabra recordó? Esta palabra recordó de una prédica que hicimos, que dijimos, sabemos, 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque Romanos 8 está diciendo que los que están vivos, si viven para la carne, mueren, ¿cierto? Pero si viven para su espíritu, por su espíritu hacen morir los deseos de la carne y vivirán. Pero como los que estamos viviendo para nuestro espíritu, pues todo nos va a ayudar para bien. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Puede tener pecado, conducta, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la gracia y la paz que Dios da. Gracia es que usted puede pedir perdón, adquiere misericordia del Padre porque el Señor ora por usted. Entonces el Padre dice, voy a tener misericordia de Él, perdone los pecados. Usted recuerda la sangre y se le olvida hasta a usted el pecado. ¿Por qué? Porque está viendo para su espíritu. Entonces 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues? ¿Qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La justicia y la verdad se besaron. Entonces Dios es el que justifica. ¿Sí? ¿Quién es el que condenará? El que hizo misericordia. ¿Yo qué va a hacer? Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la profundidad, la anchura, la longitud y lo grandioso del amor de Dios es tan incomprensible
que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada de este mundo me podrá separar del amor de Dios. Es que nadie entiende el amor que siento por Jesús. Nadie nunca va a comprender el amor que usted siente por Jesús, porque cuando usted dice que yo amo a Jesús, usted está diciendo yo amo la vida que Él me dio, la voy a cuidar. No como Adán, que se descuidó, no le importó la vida y ahora solamente sirve para juzgar y tomar el lugar del Señor. Vamos a tomar Santa Cena. Antes de tomar Santa Cena voy a orar, y vamos a orar para que nosotros recibamos gracia y paz, para que luego podamos recibir la semana entrante gracia sobre gracia. Pero primero es necesaria la misericordia, la gracia y la paz, para que luego reciba gracia sobre gracia. Hoy solamente recordemos que el Señor lo que hizo fue: Dios el Padre tuvo amor y misericordia por nosotros, que envió a su Hijo para darnos vida, y que nosotros, Él es como nuestro sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por nosotros. Que lo que no podemos hacer, no debemos hacer, es blasfemar al Espíritu Santo ni negar finalmente la fe, porque ese será el pecado espiritual de la incredulidad y ya no quedará sacrificio por el pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es otorgarle la obra de Dios al demonio, ¿sí? Que será reo eterno. Pero el Hijo del Hombre fue puesto para que lo blasfemaran. Todas esas blasfemias son perdonadas. Todos los pecados son perdonados. Si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda la maldad. Pero como usted está viviendo para su espíritu, pídale perdón. Halle gracia y misericordia al Señor. Ahora que está usted ante Él y que todos estamos ante Él rindiendo culto, usted mismo, pídale perdón. Señor, ¿por qué me he apartado de ti? Yo estoy muriendo. Oremos. Oremos, cada uno también dígalo con sus palabras. Yo voy a guiar por una oración, pero usted, para celebrar Santa Cena, recuerda que Él masticó las hierbas amargas, que Él se tomó el vaso amargo de llevar nuestro pecado para que nosotros fuéramos libres. Dios el Padre, te damos gracias porque nosotros hemos creído tu obra, porque toda la obra tuya es para que nosotros creyéramos en el que tú has enviado, para que Él nos diera su vida, y nosotros aceptamos la vida que está en esa sangre preciosa y comemos su carne obedeciendo tu palabra. Ayúdanos para que nosotros seamos transformados por el poder del Espíritu Santo, ahora que estamos en Cristo, ahora que recibimos la vida, que amemos la vida de Cristo, que amemos nuestro espíritu, que nosotros llevemos la vida de la oración, de la lectura, de la predicación, de la ofrenda, del diezmo, de la alabanza, del culto, que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos llenos de la gracia y de la felicidad de tener esta vida eterna que está en Cristo Jesús. Ayúdanos para no caer en la tentación de vivir para la carne, abandonándonos a nosotros mismos. Ayúdanos, sino que nosotros nos podamos acercar tranquilamente al trono de la gracia y pedir perdón por nuestros pecados de la conducta que nos alejan y nos matarían nuestro espíritu alejándonos de ti. Bendice a cada hermano que participa de este momento precioso, para que al tomar Santa Cena lo haga dignamente, recordando que tu sangre fue derramada para darnos su vida, y que la vida ahora está en nosotros, y cuando nosotros salimos a este mundo a hablar tu palabra, hablamos la sangre que nosotros llevamos, es tu palabra, que si otorgan la obra nuestra a los demonios, pues estarán cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ayúdanos para que nosotros no retrocedamos en cuanto a nuestra vida de fe, sino que nosotros avancemos, que sigamos adelante al premio, al llamamiento supremo, porque tenemos una herencia mucho más grande en los cielos que en este mundo. Nada ni nadie nos separa de tu amor que es en Cristo Jesús. Que ahora, al tomar Santa Cena, nosotros recordemos que el Verbo se hizo carne, que fue enviado por nuestro Dios y Padre para que creyéramos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre la cual está fundada la iglesia. Pero nosotros ahora, por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre nos recuerde tu palabra, que el Espíritu Santo nos recuerde que Jesús no es un espíritu, sino que verdaderamente resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por nosotros, por nuestra debilidad. Y que en este momento que celebramos Santa Cena, lo hagamos inspirados, sabiendo que Él tomó nuestro lugar, que Él llevó nuestro pecado, que Él nos dio su vida, que Él intercede por nosotros, que Él lo que quiere es que nosotros nos amemos los unos a los otros, como tú nos amaste, como el Señor nos amó, como Él nos enseña. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Me tienes? Ok. Y yo te tengo. Bueno, yo. Vamos a tomar el pan. Cada uno coge el pan. Cuando ya todos tengamos el pan, entonces vamos a recordar: el Verbo se hizo carne. El Verbo, o sea, la palabra de Dios. Dios se hizo hombre.
vino como el Hijo del Hombre y todo lo tuvimos como por herido, por azotado de Dios abatido. Pero Él estaba siendo molido por nuestros pecados. Siendo inocente, Él llevó el pecado sobre nosotros en la cruz del madero, en el madero. Él se hizo carne, se hizo hombre, para que nosotros viéramos a Dios, ¿sí? Visiblemente, que Él es verdadero, que es carne y hueso después de su resurrección. No es un mito, no es un fantasma, es el que resucitó de los muertos, a quien nosotros oramos pidiendo perdón por nuestros pecados. Comemos todos el pan. Ahora todos vamos a tomar la copa. Con la copa vamos a recordar que tenemos un pacto en la sangre, que si nosotros aceptamos la sangre, tenemos la vida y ya somos justos ante el Señor, porque hemos aceptado la vida que está en su Hijo y la amamos y la predicamos y amamos a los demás como Él nos amó a nosotros también, dándonos vida, dándonos las palabras de vida, llevando por todas partes los vituperios de Cristo. No importa, nosotros guardamos silencio, que cometan el pecado ellos, pero nosotros ya no cometemos el pecado ante nuestro Dios porque recibimos la vida. Pero si cometemos pecados de la conducta de la carne, recuerde, arrodíllese ante el Señor un día, confiésele sus pecados a Él, que Él es el que perdona los pecados. Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Todos los pecados y blasfemias serán perdonados a los hijos de los hombres. Tomemos pensando en esto. Vamos a orar. Dios el Padre, te damos gracias porque esta es la mesa preparada por ti, que es la comunión íntima contigo, que nosotros hemos recibido la vida y tenemos ahorita un mediador entre nuestro Dios y Padre y nosotros. Es el Padre que quiere tener misericordia de nosotros y que nosotros, al orar a nuestro Señor, pueda interceder por nosotros para recibir gracia y socorro en nuestra debilidad. Ayúdanos para que nosotros siempre podamos manifestar nuestra debilidad de la carne, que nosotros tenemos que vivir es ahora para nuestro espíritu. Bendice a cada hermano que está tomando Santa Cena, que lo haga dignamente, recordando que debe hacer esto hasta la segunda venida de nuestro Señor. Así que esta Santa Cena sea agradable al Señor. Ayúdanos, por favor, para que nosotros podamos sostener esta vida de fe hasta el fin, hasta tu segunda venida. Tener esa inspiración y ese gozo y esa alegría de saber que tenemos la vida que está en Cristo. Ahora esa vida está en nosotros por su sangre, por su palabra. Ahora esa vida está en nosotros y nosotros estamos en Él, estamos en su nombre, creciendo espiritualmente, aferrándonos a la gracia. Ayúdanos, por favor, para que nosotros no retrocedamos en estos momentos de la debilidad, en la persecución que está sufriendo la iglesia, en esta guerra espiritual, que nosotros podamos sostener esa fe hasta que tú vengas, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que todos podamos tener gracia y paz después de recibir la misericordia de nuestro Dios y Padre. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor y la misericordia de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo traigan paz a nuestro espíritu para que seamos fieles hasta el fin. Te lo pedimos hoy en este lugar, en Cristo Jesús. Amén.